Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy comienza la semana. Como todos los lunes tendremos nuestra mesa de debate con Héctor Aguilar Camín, Javier Tello y Jorge Castañeda para discutir dos temas muy polémicos. Primero, aprovechando el quinto informe de gobierno del presidente Peña, vamos a hacer un balance de los logros y tropiezos de este gobierno. Luego vamos a discutir la polémica al interior de Morena entre Ricardo Monreal y la dirigencia del partido tras la designación de Claudia Sheinbaum como aspirante a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches Héctor Aguilar Camín. ¿Qué pasó? Muy buenas noches, Leo, ¿cómo Jorge estás? Castañeda. Hola, ¿Cómo Leo. estás, Jorge? Javier Leo. Tello, muy buenas noches. Este sábado, Enrique Peña Nieto presentó su quinto informe de gobierno en Palacio Nacional. En su mensaje, el presidente enlistó los logros más evidentes de su administración hasta ahora, en torno a los 5 ejes de su proyecto de nación: paz, inclusión, educación, prosperidad y gobernabilidad y responsabilidad global. Peña Nieto destacó la caída de la pobreza y el crecimiento económico, sus políticas sociales y el acceso a servicios médicos, el avance de la reforma educativa y la propuesta del nuevo modelo educativo, entre otros logros. Además, el presidente celebró el crecimiento del sector turístico, la defensa de nuestros connacionales y el manejo de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A su parecer, México mantiene un lugar privilegiado en el mundo y, a pesar del ambiente internacional incierto, se perfila para convertirse en un país plenamente desarrollado. También señaló por un breve momento que la inseguridad sigue siendo la mayor amenaza para la sociedad mexicana. Las cifras de violencia no son prometedoras y los últimos escándalos de corrupción han dejado mal parados a muchos. Como era de esperarse, pues el informe presentó la visión optimista del sexenio, con un margen muy pequeño de autocrítica, pero bueno, pues a estas alturas ya podemos hacer un balance de esta administración con todos sus logros y todos sus tropiezos. Héctor, pues empieza el cierre, ¿no? Empieza ya el cierre de la administración. Pues yo creo que el cierre, obviamente, de la administración está llegando y está terminando, pero yo creo que apenas está empezando el resultado de las buenas cosas que hizo este gobierno, que fueron esas reformas que ahora, junto con el desprestigio general del gobierno, nadie mira. Pero si uno ve con algún cuidado, voy a decir un sacrilegio, porque no hay nadie que lo haya dicho hasta donde veo. La verdad es que las pocas cosas, los embriones que hay en cada una de las cosas que señala Peña Nieto son realmente muy interesantes y muy importantes. Un crecimiento pequeño, pero sostenido. Sí. Una mejora sustantiva de la cantidad de empleos. Una mejora relativa, pero importante, sobre todo si uno piensa en lo exigente que es la medición de la pobreza en México, de reducción de los pobres. Y expectativas muy interesantes en lo que puede ser el horizonte de inversión de la reforma energética, que van firmados con 80,000 millones de dólares. Y bueno, creo que es perfectamente defendible que el conjunto de estas reformas, de estos cambios, incluyendo la reforma educativa, sí plantean no una realidad, pero un horizonte prometedor, sí, interesante hacia el futuro. Ahora, los dos grandes agujeros que no dejan ver estos logros, pues ya sabemos cuáles son. Son la corrupción, que acompaña a la imagen del gobierno de una manera, digamos, que no se la puede sacudir, y la inseguridad, que son, bueno, unos resultados malísimos para hacer un gobierno que venía de la experiencia del anterior y que no haya podido corregirla y acotarla. Entonces, estos dos agujeros grandotes a los que el presidente se refirió muy de pasadita, y en el caso de la inseguridad yo creo que erróneamente, porque hace una diferencia de los homicidios del fuero común y de los del fuero federal, como si
solo los del fuero federal correspondieran al narcotráfico y al crimen organizado. Y la verdad es que ese límite es una división formal. Pero es para echarle la culpa a los gobernadores, en realidad. O sea, yo lo interpreté así, ¿no? Que es el mismo discurso de Calderón terminando su sexenio. Sí, pero es decir, pesa tanto esto, pesa tanto que es... que no deja ver lo otro. Y esta es la realidad política al final del sexenio de Peña, que está empezando a entregar algunas de las buenas cosas que prometen sus reformas en un contexto en donde, como al revés de lo que dice su eslogan, estas cosas pues cuentan, pero no se cuentan. O se cuentan y no se creen. Entonces, para todo efecto práctico, está trabajando el presidente realmente ante una opinión pública, ante una ciudadanía que no le cree. Yo creo que ese es el tema central. Simplemente nadie le cree una palabra de todas sus cifras de Peñalandia. En algunos casos sin razón y en otros casos con razón. Y en otros casos a medias, es decir, muchas de las cifras son cifras no falsas, pero sí cuchareadas o escogidas muy mañosamente o presentadas de manera mañosa, lo que dices de los homicidios. Y también con el corte un poco antes, entonces bajó del 12, de 22 a 17, sí, y luego volvió a subir a 24, pero eso ya no se cuenta. Lo del turismo que se ha comentado un poco en artículos. Que por cierto vino aquí Enrique de la Madrid y que platicaron aquí. Yo creo que estamos hasta cierto punto de acuerdo, es decir, fue un cambio de cómo contar y se vale hacerlo. Nada más que lo que es complicado es que no reconstruyas la serie hacia atrás. Cuando lo puedes hacer, porque entonces ya no estás comparando lo comparable. Los empleos, a mí me parece muy positivo que un chofer de taxi que no estaba inscrito en el Seguro Social, por una serie de razones ahora se inscriba. Eso es algo bien importante. No se creó un nuevo empleo. Es el mismo empleo. Ahora, qué bueno que se inscribió. Y lo mismo con los estudiantes pero son dos cosas un poco distintas. Y así podríamos ir viendo los dinero que se le da a los consulados, los 100 millones de dólares más o menos, no me acuerdo cuánto era. Lo del INE. Lo del INE, 100 millones de pesos, pero que se le da a los consulados para proteger a los... Sí, pero no se les ha dado. No, eran no se les ha dado. De pesos. No, eran mil. Eran 1.000 millones de dólares, 50 millones de dólares. Ahí van, están en camino, pero no han llegado a los consulados. Y así sucesivamente. Están cruzando el desierto. Están cruzando el desierto de Sonora. Pero dirían que ningún chile te embona, Castañeda. Pues eso dicen, ningún chile me acomoda. Y es cierto, el problema de este gobierno es ese, que la gente está ya es tan incrédula porque le han mentido tantas veces que pues ya no le creen nada porque ha mentido demasiadas veces. Y contra eso es muy difícil que presentes un panorama que la gente acepte. Yo sí pienso, volviendo a lo que dice Héctor, que quizás hubiera sido más sensato de él. Es decir, esto es lo que hicimos en materia de reformas. Estas reformas van a producir estos resultados en 3 años, en 5, en 10 años. Esto es lo que hemos logrado en este sexenio. Lo demás, pues vamos más o menos bien, pero no les voy a presumir esto. Les voy a presumir lo que va a pasar gracias a estas reformas. No, como el primer día la reforma energética va a bajar el precio de la luz. No, la sobrevendieron, ya sabemos. ¿No? Ya lo sobrevendieron. Y por cierto, deberíamos de estar creciendo ahorita al 5,5%. Eso es lo que prometió el presidente Peña Nieto, ¿no? Bueno. Estamos creciendo al 2,5%. Bueno, ¿no? A ver si llegamos al 2,5%. Javier. A mí lo que me sorprendió del informe, más que el optimismo de las cifras y el optimismo del contenido en general, que es normal en todo informe, es el tono optimista, la cara optimista y entusiasta del propio presidente. O sea, yo lo vi seguro y contento. Y medio entiendo por qué. Si pienso en enero de este año, se veía re mal la cosa. Iban tal vez a perder en el Estado de México y tal vez iban a perder todas las elecciones en la gobernatura, el gasolina, en fin. De repente,
Yo creo que ven ese, yo creo que es un espejismo de Victoria en 2018 incluso, ¿no? Entonces, eso yo creo Así que lo están tiene, todos los priistas. lo tiene muy entusiasmado al presidente y yo lo noté más allá de las cifras y el contenido que es igual a todos los informes. Sí. Ahora, creo que el problema es todavía más serio que el de credibilidad, de que no le crean lo que dice. Yo creo que el problema es que quieren que hable de otras cosas. Es decir, una cosa es que no crean cuando hables de empleo y otra cosa es que quieran que hables de corrupción. Es decir, la analogía de ir al dentista y tú le dices al dentista que te duele esta muela y te contesta, pues ¿por qué no me habla de todas las otras muelas que no le duelen? Pues no, pues quiero hablar de la que me duele. Entonces, es un desfaz total. Entonces, no solamente no le creen cuando habla de lo que habla, sino que lo que quieren, de lo que quiere hablar el público, el electorado, es de otras cosas. Y ahí sí no hay discurso, hay silencio. Pero queda claro que el discurso rumbo a 2018, y medio lo dijo en el mensaje político, claro, será, a ver, hemos hecho algo importante en este sexenio sobre el cual hay que seguir construyendo, porque eso es lo que le da futuro a México, y la opción es esa, seguir construyendo sobre lo ya hecho o regresar al pasado. Y yo creo que ese discurso, será el discurso, digamos, el contenido del discurso político en 2018, no me queda del todo claro qué tanto, o sea, creo que dependerá más del miedo del regreso al pasado, más que de creerle que realmente ellos te podrían llevar al futuro, ¿no? Dice regresar al pasado, pero no dice a qué pasado, porque ese pasado también es propiedad de su partido. Pues sí. ¿no? Y El de- PRI. y- Bueno, la verdad, pues, lo que le está diciendo López Obrador es tú eres el priista de antes. ¿Sabes ¿no? quién es el asesor político más distinguido, más importante, que más confianza genera en el candidato de la modernidad, José Antonio Meade? Augusto Gómez Villanueva, secretario de la Reforma Agraria de Luis Echeverría. Le decían el séptimo comandante, ¿verdad? Después el décimo, cuando era décimo, embajador cuando era allá, embajador en pero fue Nicaragua. secretario de Reforma Agraria de Echeverría. Es el símbolo, la figura más emblemática del echeverrismo, más que Porfirio, fue Augusto. Y debería de estar en la otra campaña. Más Bueno, bien, La ¿no? verdad, yo por eso no puede. iba oyendo y luego medio leyendo el discurso, y la verdad yo lo que creo es que también hay como una debilidad en el discurso mismo. Sí. Es decir, si le hubiéramos dado a Jorge el material para que tratara de contar estos 5 años de Peña, con esas mismas cifras, usándolas mejor y no eludiendo los temas duros, Es que es hubiera salido un discurso, te aseguro, muchísimo mejor, para efectos de que te oyeran. Pero tú no puedes hacer que te oigan, como dices tú, hablando de las muelas que no te duelen. Pues, ¿no? Eso no puede ser. Entonces, hay un problema ahí de la manera como empacan la realidad del discurso, que es, en el fondo, es trivial, porque es como si el propio presidente estuviera repitiendo cifras en las que él no cree, Pero aunque sean ciertas. Pero déjame hacerte una pregunta, Héctor. ¿Es un problema de Peña Nieto o es un problema de todos los presidentes desde que tenemos memoria? Bueno, tienes razón. La Siempre verdad es es muy que- mala la retórica presidencial. Es que es verdad. Pero las Es verdad. condiciones son distintas. Es verdad. Lo que le funcionaba a López Mateos. Yo me acuerdo, de cuando yo era niño en el Cairo, nos mandaban los videos como 3 meses después. ¿Cómo que videos? Eran carretas. Newsreels del informe de López Mateos, y mi papá me ponía a verlo, ahora velo. Y yo decía, qué hueva, pero en fin, los veía. Pero era otro México. Pero eso es otra cosa. el mismo La discurso. ceremonia misma ha perdido toda fuerza. Ya ¿no? nos acostumbramos interna. y ya ni siquiera lo mencionamos, pero sigue siendo una vergüenza que el presidente no puede ir No puede entrar al Congreso. Es una vergüenza, Así es. ¿no? Sí, no, totalmente. O sea, y muy negociador, y mucho oficio político, y mucho pacto por México, y no pudo. Ahora, y es desperdiciar una oportunidad también, yo creo, de darle información a la gente, porque el hecho duro sigue siendo, con la prensa que tenemos, por desgracia, que la información fundamental de lo que pasa en el país la sigue teniendo el gobierno. Otra cosa es que no te la quieran compartir.
en toda la extensión que la tienen ni en todos los aspectos en que la tienen. Pero nosotros no tenemos unas fuentes, como ciudadanos, unas fuentes cabales de información alternativas a las del gobierno federal de la República. No tenemos cifras alternativas del Congreso, no tenemos cifras alternativas generadas por la oposición y no tenemos cifras alternativas y hechos alternativos generados por los medios. Entonces, sí es una pérdida colectiva que no se aproveche esa fecha o esos días para compartir cabalmente la información con la República. Pero ¿no? fíjate esto que dice el sector. Ahorita todos lo hemos visto desde hace 6, 7 meses en Estados Unidos, no más, desde hace un año, Sí. con todas las mentiras de Trump. Sí. Los medios se han convertido en fact-checkers. Fact-checkers. Cada periódico, cada Claro. estación de tele tiene... Claro. A veces se equivocan, a veces le atinan, a veces exageran, pero básicamente se dedican ahora a... Pero normalmente son muy buenos, a ver, ¿eh? Sí. ¿Quién está haciendo eso? Con el informe de Peña, a las 48 horas ya de haber... No, 72 que se entregó y 48 que pronunció su discurso. ¿A dónde está el medio en México que esté revisando cada una de estas cifras? O que un medio agarre un sector que le interesa más y otro... Bueno, y a eso... Nadie. a Es eso- imposible en este país. A eso hay que sumar de verdad cómo nos están ametrallando de spots de radio y televisión. Y las primeras planas, ¿eh? Hijo. Bueno, No, sí. eso sí me Pero- recuerdan, eso sí me recuerda ¿verdad? el echeverrismo, Sí, sí. eso sí, las Oye, primeras pero planas. lo Es de que los estuvo- spots también. Estuvo fuera 10 días y llegó con No, los no, ojos no, frescos. no, no, y dijo, ¿qué es esto? Todos son ¿Qué es iguales. esto? No, en serio. Javier. Sí, yo en esta mesa en abril tuvimos todo un programa dedicado a México en crisis, Sí. si se acuerdan, ¿no? Entonces, el mensaje de que estamos mejor hoy, 5 años después del que inició este sexenio, pues, ¿y qué pasó con esa discusión de México en crisis, no? Otra vez, entiendo que presuman sus logros, creo que lo deberían de hacer mejor, ¿no? Pero creo que es inevitable tener que hablar de los otros temas. Igual se lo está dejando al candidato. Claro. Igual, no sé, igual es en otro espacio. No, a ¿no? ver, Del informe, nunca no le ha sé. gustado a Peña Nieto hablar de las malas cosas. Nunca. A este presidente siempre, y sus secretarios, por cierto, también, siempre ha tratado de escurrir el bulto. Bueno, Hay que decirlo. Oye, y si es cierto y hay todo, no hay ninguna razón para dudar de la veracidad, salvo que el presidente dice que no es cierto, pero eso no. Si es cierto lo de Claudio X González, bueno, es eso. Él le dice, a ver, habla de ya no hablen de las cosas malas, Sí. hablen de las cosas buenas, pero y los que hablan en contra de la corrupción le están haciendo el caldo gordo al López Obrador. Sí. Ahora, normalmente... Y normalmente les los- acaban mandando auditorías. Bueno, además, No, bueno, como además. no, no, Oye, sí, está o sea, bien, pero la digo, fuerza del Estado. A mí se me hace hasta más grave la amenaza verbal Sí. que el uso del fisco para lo mismo, porque Bueno, eso es son las dos más monedas. tradicional. Eso lo hizo Pero Gil, mira, Pero hizo más Calderón. tradicional, autoritario. no, sí, 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 o sea, tradicional Una- en una- mal sentido de la palabra. Sí, no, sí. Una cosa interesante de los informes anteriores es que el presidente siempre los usaba para anunciar decisiones o tomar También eso es posiciones cierto. Sí, sí. frente a cuestiones del momento político. Y aprovechaba eso como palanca y eso le daba un cierto interés al informe, porque siempre sabías que alguna definición iba a haber ahí. Por ejemplo, en materia de corrupción, de la muela que duele, me parece que podía haber llegado antes del informe con una decisión sobre qué es lo que va a hacer, qué es lo que quiere como presidente en materia del Sistema Nacional Anticorrupción. Poner a Y Cervantes de fiscal. bueno, al parecer no, es lo que justamente ese es el tipo de decisiones que va contra la corriente y por las cuales no quiere hablar porque le va a resultar. Pero podría, subido en la ola de resistencia a la Fiscalía de Cervantes, continuar con su iniciativa de lo que tiene como propuesta de ley y de enmienda en el Congreso y exhortar al Congreso a que le dé cauce a esa iniciativa y ganarlo él. De cualquier modo lo va a perder o lo va
o lo va a ganar de la manera más, más raspada y ignominiosa posible, ¿no? Tenemos que hacer una pausa. Pero a toda velocidad. Regresamos. En Ferrari. A toda velocidad. Eso sí, la va a ganar rápido. Ferrari con placas de Morelos. Pero bueno, vamos a hacer una breve pausa. Regresamos. Seguimos analizando el quinto informe de gobierno del presidente Peña. ¿Qué sigue? Desde luego, lo que sigue también es importante. El tema del fiscal. En fin, regresamos en un momento más. Bueno, estamos de regreso, seguimos con el análisis del quinto informe de gobierno, de lo que dijo el presidente, de lo que viene. Decía aquí Javier Tello que había que hablar de esa muela. Yo me quedé pensando, más bien creo que a propósito no hablan de la muela, para no hablar mal del camello, ¿no? Porque yo creo que ya se dieron cuenta que la inseguridad y sobre todo la corrupción son temas perdedores para el PRI y para el presidente. Y por lo tanto, pues mejor ya no hables de que el camello trae mal esas dos muelas. Mejor ni las menciones. Yo creo que hay en la retórica del presidente una estrategia electoral. Y yo creo que es una estrategia electoral perdedora. Es decir, ¿por qué? Pensar que puedes ganar una elección en 2018 cuando los dos de los tres principales temas son corrupción y violencia, sin hablar de corrupción y violencia, sin tener discursos Vas sobre por corrupción. vas por tu tercio, como lo hicieron en el Edomex, Javier. Bueno, yo creo También que eran problemas la inseguridad y la corrupción, y ganaron en el Edomex. Claro. Sin hablar de ellas. me queda clarísimo que tienen una estrategia rumbo a 2018, me queda clarísimo cuál es esa estrategia. Yo creo que se equivocaron desde hace 2 años en no tomar el control de estos temas y tener su propuesta sobre estos temas. Y yo creo que desde que decidieron negarlos, olvidarlos, no hablar sobre esos temas, le cedieron el terreno electoral en esos temas a la oposición, a ver quién los... En una de esas, el PAN sigue hecho bolas y no representa... Pero le estás apostando a que los otros hagan mal su tarea. Eso yo creo que es una estrategia muy riesgosa. Y a sacar un candidato que a lo mejor no tiene el flanco abierto de la corrupción, en fin, ¿no? El flanco abierto de la corrupción claro. lo tiene Peña Nieto. El que Por va a eso, estar en la pero- boleta es Peña Nieto. No Nuño, no Mid, no... Son el Pero partido del también gobierno. va a estar López Obrador en la boleta. Entonces Pero, van por sí, la polarización con López Obrador. Sí, eso sí. Y a tratar de Pero- embarrar a pero López mira, Obrador. Le estás apostando que asuste López Obrador, no a que Sí. tú logres vender lo que quieres vender. Bueno, Otra y vez mi único punto es que les funcionó en el Estado de México y ese es el Pero- shot de adrenalina bueno, de acuerdo. eso es otra que lo, cosa. Sí, que no, lo está trae bien. feliz al No, presidente. bueno, De acuerdo, la pregunta es si tú ¿Les crees... funcionó para bueno. 18? Sí. Claro, yo creo que les puede funcionar. yo creo bueno, que ya no. ahorita Ah, no, hablamos, naturalmente. si quieres, Yo creo que ¿qué es eso? naturalmente. Pero como se ve Se el les- pan y... Sí, Yo creo que para nada. Pero en fin, bueno, A ver, yo estoy de acuerdo Pero, con Javier. pero la verdad con es que se algo van agrego, resquebrajando los otros frentes, ¿no? Claro. Ahora, lo que es irónico es que este tema del compromiso anticorrupción es el primer compromiso que anunció Enrique Peña Nieto como presidente. Fue el primero. Las 3 primeras leyes que mandaron al Congreso fueron la de educación, que estaba hecha básicamente por Nuño, Sí. la del cambio de reforma agraria a Sedatu y la ley anticorrupción con fiscal autónomo. Y les funcionó ese discurso. Bueno, No ahí- había salido la Casa Blanca. Yo creo que pero salió en la campaña. No. Pero cuando apareció realmente en la prensa de qué se trataba esa ley con autonomía para el fiscal, hubo una rebelión general de la clase política mexicana También. diciendo no. Sí. No le vamos a quitar el monopolio de la acción penal a la Procuraduría y esto, y ahí acabó. Ahí acabó. Pero fue la primera iniciativa. Y la primera decisión respecto de la inseguridad que tomaron fue correcta desde el punto de vista político de bajar el tema de la discusión y del discurso presidencial. No más que junto con el discurso bajaron también el ejercicio de los dineros, de las partidas, todo lo que había que hacer sin que estuviera en la primera plana para que la inseguridad Pero- avanzara. Y politizaron el tema de la policía Bueno, al pasar de la se lo Secretaría de Seguridad regalaron, Pública a la le regalaron Gobernación. el tema al secretario de Gobernación. Bueno, ya camino a la campaña. Claro. Ya desde entonces camino a la campaña. Entonces, están en estos 2 agujeros en gran medida por sus propias omisiones y errores. Yo creo que a mí me parece muy difícil que puedan en efecto ganar ni siquiera ese tercio si no encuentran un discurso
en torno a la corrupción y a la inseguridad, como tú dices. Pero lo que yo creo es que están a tiempo todavía, no de hacer discursos, sino de tomar decisiones. Lo del Sistema Nacional Anticorrupción lo pueden reencauzar completito con la iniciativa que tiene Peña Nieto. Y lo de seguridad lo puede reencauzar políticamente completito, corriendo a los que no hicieron bien las cosas. Eso nos lleva a Cervantes, yo creo, ¿no? Naturalmente, pero bueno, a ver. Un punto nada más sobre el tema también económico y social, porque tú le puedes decir a la gente 1000 veces que las cosas van bien, pero si la pinche muela te sigue doliendo. Bueno, todos nos acordamos que cuando Ernesto Cordero era candidato a la candidatura del PAN, una de las múltiples metidas de pata fue el ingreso de los 6,000 pesos. O sea, que dijo que ya era clase media. Que era clase media y que estaba muy bien y todo. Y se le echó encima a todo el mundo, cómo es posible, bueno, lo que tú quieras. Okay. En la encuesta ingreso-gasto del INEGI publicada la semana pasada, el ingreso promedio de los mexicanos, exactamente 5 años después de esto, porque esto fue 2011, son 6,000 pesos. Bueno, eso es lo que siente la gente en la bolsa, suponiendo que esté diciendo la verdad o tan la verdad esta vez como la vez pasada. Es decir, no ha sentido la gente ninguna mejora en la bolsa, en el bolsillo, porque no la ha habido. Bueno, pues eso, así como presentarte ante la gente, si, a ver, no me entiendes bien, en realidad estás mejor, nada más que pues, entre que eres medio güey y te engaña López Obrador, no entiendes bien. Yo te voy a explicar. El aplanamiento de los salarios es impresionante de los 90s, ¿no? Pero ya la economía ha crecido mediocremente del 2. No se preocupen. Y los salarios nada. Ahora con el tratado, no se van a subir por decreto, se van a subir por tratado de libre comercio, así que los salarios. No, que además, a los que creen que se pueden subir sí, así de un plumazo, hasta donde yo, súbanse los salarios. Hasta pero, donde yo recuerdo, a partir de 1982 se fijaron los salarios en México de acuerdo con un equivalente de tratado, es decir, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, no, ¿tú crees que no? Bueno, entonces, bueno, pues está en los textos. Bueno, pues ¿por qué no subirlos por otro tratado? Bueno, por lo menos eso sí pasa por el Congreso. Ese es pasa por una oficina. Ese es otro tema. Vamos al tema de Peña Nieto, Javier. Yo creo que, a ver, yo creo que la parte económica también es importante. A ver, el problema es no solamente la realidad, sino las expectativas que vendieron. Entonces la gente igual está un poquito mejor, incluso vamos a decir, pero les vendieron que iban a estar mucho mejor. Entonces es frente a esa expectativa. Y yo creo que eso también lastima. Y dos, hay otro tema que creo que es muy importante. Todo esto ocurre, la parte económica, vamos, que se quedó igual, mejoraron un poquito, empeoraron un poquito, lo que tú quieras. Ocurre en un contexto donde la gente ve una y otra vez, porque lo hemos visto una y otra vez los últimos 2, 3 años, de una clase política que abarca a todos los partidos, totalmente insensible, presumiendo relojes, presumiendo carrazos, en fin. Entonces, no solamente es el tema de tu bolsillo, y llevándose sino millones. el contexto en el que metas la mano al bolsillo y sientes lo que sientes, más o menos igual, y ves a uno presumiendo un reloj que vale más de todo el dinero que tú vas a hacer toda tu vida. O sea, el otro te presume su dentadura postiza, toda, además, las muelas maravillosas. Dientes de oro, con diamantes y tú traes el pinche dolor de muela, cabrón. Pero a ver, eso nos lleva inevitablemente a lo de Cervantes. Y hablando de Cervantes, que por su fortuna personal, hay que decirlo, él sí es un tipo muy rico, un abogado muy prestigioso, tiene su Ferrari, yo no tengo nada contra los Ferraris. Pero hoy sale la noticia de que lo tiene emplacado en el estado de Morelos, con una dirección que al parecer no es de él. Pero en fin. Son dos cosas distintas. Uno es lo que dice Javier, así es absolutamente la insensibilidad de esta gente. Compró el Ferrari 3 días antes o 3 días después de tomar posesión como senador. A ver, una mínima sensibilidad. Dice, no puede ser senador y tener un Ferrari. ¿Por qué no? Porque León no se hace eso. A ver, una vez pasado no. A ver, sale te lo voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Por rencor social. O sea, no, Leo, por rencor social. No se puede. No se puede. O sea, se puede, pero pagas el precio. Se puede, como lo está pagando. Pegarle en la cara a la gente, a todos estos de la ENIG, es decir, ¿saben qué? Yo
sí tengo mi Ferrari. Y háganle así, cara. A ver, Sí. no puede ser. Siendo senador, no tenía que ser senador, Leo, ¿eh? Yo sí No, quiero nada no más tenía apuntar que es un hombre muy rico no, y está que muy lo bien, compró está muy con su bien. dinero. No viene al Está caso. muy Está muy diferente a los que se compran el Ferrari Bueno, por está muy bien. tener- Ferrari Hay de- gente, sí. A ver, hay Ferrari gente del muchísimo hijo más de rica que él Romero, en México, de Romero. muchísima, Sí. que actúa con gran prudencia y con Totalmente. gran Es cuidado cierto, es cierto. en sus signos exteriores de riqueza. Muchísima más rica. Y que no son ahora, representantes del Ahora, pueblo. no solo está haciendo esta ostentación, yo creo, irritante para la sociedad mexicana por los niveles de desigualdad y sí de resentimiento social que hay en nuestra sociedad, sino que además tiene este retintín de que no quiere pagar la tenencia. Eso ya es codicia. Quiere tener el coche de 4 millones, pero no quiere pagar la tenencia. Entonces va y se mete al circuito de elusión de la tenencia porque es legal, pero que no deja de ser una tranza en la que se presta el Estado de Morelos para él y para no sé cuántos más propietarios que están puestos en la nota de Reforma hoy. Sí. Hay otros 11 Ferraris, ¿eh? En esa dirección. En esas 4 direcciones. Bueno, tienen esta cosa, digamos, adicional de no solo mi Ferrari, sino que además no les pago la tenencia. Como dice la tía de Ángeles, que yo he citado tanto, si no es que me digan puta, sino el retintín. Entonces, ya, no es que tengas tu Ferrari ofensivo a la vista, sino que además tienes esta cosita de, y no pago la tenencia. Además, ¿No quieres muy rico? ¿Qué te importa? A ver, pero yo creo que Para el alguien que fondo va a defender el es... Estado de Derecho. Y para ver que va a defender el Estado de Derecho. No, Bueno, porque pero bien, existe el la punto posibilidad es- de un delito, Javier, ¿no? Y el punto es que al parecer Peña está empeñado en que Raúl Cervantes sea el próximo primer fiscal autónomo de la nación. La oposición no quiere. Yo soy de los que piensa que no se debe de quedar por su pasado priista. Creo que sí necesitamos un fiscal con mayores credenciales autónomas. No le va a hacer- Tampoco creo en lo químicamente puro de que No, uy, pero un bueno. ciudadano que baje del cielo. No, pero este sí, Pero no, este sí no, no, está no, muy tricolor. Sí, pero yo lo quiero bajar a donde tú lo estabas poniendo. Sí. No le va a hacer ningún bien esto a su estrategia electoral, incluso para quedarse con esa tercera parte. Lo del, No, lo del no, Ferrari. lo de Ferrari, Lo del Ferrari. no le va a hacer ningún bien, ¿eh? Sí, no, creo que tiene otros coches y otras propiedades, pero en fin. Pero imagínate. Pero no hay un delito ahí. Es decir, si supongamos está su nombre y obviamente no vive en esa casa de interés social en Morelos. Entonces, está mintiéndole a la autoridad de Morelos al decir que él vive ahí porque no vive ahí. Entiendo yo. Sí. Sí, sí. Bueno, Y en el mira, Estado de son México esos también. típicos casos. Yo me acuerdo cuando nosotros estudiábamos en Estados Unidos que creo que Clinton propuso un procurador y luego se enteraron que usaba una nana Sí, no, que se era le, ilegal. se le cayeron 3 o 4, pero por se eso, cayeron. ¿no? Pues Y sí, a Obama no, se sí, le cayó, a mi exacto. amigo Bill Richardson, Sí. se le cayó por una medio tranza así pequeña, pero ya estaba nombrado Bueno, pero aquí secretario no solamente de no se ha Comercio. caído, sino que esto No. ha generado, a ver, lo que está pasando en el PAN ahorita con el tema de Cervantes. Es que Sí, es bueno, impresionante. leí tu editorial hoy, Leo, que hablabas del desorden de Morena. Bueno, Sí. el PAN se ve todavía No, peor. todavía peor. Entonces, otra vez, por eso se veía tan contento al presidente en su informe, Sí, ¿no? Porque sí. Morena ha hecho un desastre, bueno, con problemas ahorita. Los adversarios se El le están... PAN hecho Sí. pomada y haciéndose pomada ahí adentro. Sí es impresionante. Sí es Pero impresionante. ¿qué pasa si se cae Cervantes? ¿Tú crees que se va a caer? No, yo A ver, estarías- ayer tenía dudas, ya con el Ferrari, en una de esas se me hace que sí se cae. Sí se cae. Se me hace que se va a caer. Yo no veo A cómo ver, lo puedan seguir defendiendo, Bueno, francamente. bueno, pero A ¿qué ver, pasa? ¿qué haría yo? Pero O sea, ¿qué sería pasa con empezar el Lo mal. que plan? la sugiere fiscalía. Héctor, lo que sugiere Héctor, Sí. que tomen la iniciativa, que propongan a un gran candidato, que impulsen el Sistema Nacional Anticorrupción, que le den ese margen de Por maniobra ahí a se quien habla sea de su José candidato Ramón para poder Cosío, presumir eso. José Bueno, Ramón pero Cosío, de ¿qué- Luis Pérez de Hacha. Pero de- ¿qué pasa ¿no? si se cae Cervantes, volviendo a lo del PAN? ¿Qué? ¿Quiénes ganan, los calderonistas o los otros? Si se cae Cervantes. Pues los calderonistas, o estos 5 calderonistas. Bueno, ellos ganan si se cae Cervantes. Se cae Anaya, claro, Anaya. Pues sí. No gana Anaya, Pues sí, claro. pues, no, si y se hacia cae eso Cervantes, va. y gana big time. Y hacia eso va. Y gana big tú lo has time, dicho. Gana y Anaya eso y puede pierde el abrir la PRI. Pues puerta sí, al frente. pues sí. ¿no? O sea, Entonces, puede ser no, una no, no. movida. Ahora, desmadre, pero traen a lo mejor una buena A ver, movida. ¿eh? alguien filtró lo del Ferrari. A ver, Sí. yo quiero mucho a Salvador Camarena, en fin, es una gente de primera.
A ver, no hay gente que investigue en este país, por favor. Lo que hay es destinatarios de filtraciones. Eso es la realidad. Bueno, ¿quién se lo filtró? ¿Quién filtró el Ferrari? Alguien que se... quería chingar a Cervantes. No, lo que yo sé es que Mexicanos contra la Corrupción llevaba un buen rato investigando, no al procurador, sino investigando este loop de la tenencia en Morelos, porque resulta que, como decías tú antes, en las lomas ves puras coches carísimos con placas de Morelos. Pues lo mismo sucede en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces, una persona de Mexicanos contra la Corrupción fue a Relaciones y vio que todo el estacionamiento está lleno de... El mío igual, ¿eh? De placas de Morelos. Y yo entré a una empresa sí que productiva del Entonces, Estado encontraron el loop ese. Y siguiendo el loop, acabaron encontrando los 11 Estaba muy a Ferraris. la vista hace mucho. Luis de la Calle escribió un editorial. No, Luis de hace la Calle 2 años. acá lo ha dicho 500 Sí, Pero 500. este dato con esta foto el día de hoy, yo no puedo creer que es resultado de una larga investigación. No, yo no creo en las casualidades. Bueno, perdón, tenemos que hacer una pausa y nos vamos ahora a examinar lo que está pasando en el partido Morena con el tema de Monreal, la elección, designación, como lo quieren ustedes poner, de Sheinbaum. En fin, también de ese lado se pueden analizar varias cosas. Regresamos en un momento más.